fue precisamente en este recinto de la Feria de Málaga donde me presenté a Miss Costa del Sol. No me quería presentar porque no me encontraba con fuerza suficiente para contarme a un concurso de belleza donde participaban 25 chicas, pero me animaron. Yo no sabía muy bien lo que quería hacer. Yo quería viajar, ser una mujer de negocios, y sobre todo conocer el mundo, ¿no? Y otras culturas. Esto sí me atraía de sobremanera. Entonces, claro, esto era una oportunidad. Crías, como Amparo Muñoz, por ejemplo, si ganas, tienes suerte, igual te han regalado un billete de avión a una isla, a otra provincia, cosa que te permite salir del pueblo. Y era como una especie de canalización para poder cumplir los pocos sueños que podía aspirar una mujer, sobre todo en esos años. Por lo único que me animé fue por lo del viaje. Entonces, claro, fui a reclamarlo y dijeron, no, es que es de tal a tal fecha. Y es para el concurso de Miss España. O sea, que me vi cogida en una trampa. Realmente las bases de la convocatoria estaban redactadas con una cierta habilidad, porque planteaban como premio unas raquetas de tenis, algún trapito y un grandísimo viaje, un maravilloso viaje, ese viaje que su familia llevaba tiempo deseando hacer y que no habían podido hacer porque, como todas las familias de clase media de la España franquista, pues se habían dedicado a trabajar y a criar a los hijos. Yo me sentí pillada porque me dijeron que me tenía que presentar. Yo no quería ir a Miss España, yo no me sentía segura, ¿no? En cuanto a mi físico, ni yo estaba preparada para irme a un concurso de belleza. Esa fue la primera trampita, que a este nivel es trampita. Pero claro, conforme va subiendo de concurso, las trampas van siendo mayores, más severas y más angustiosas. Europeo. Las imágenes del nodo son, bueno, un poco esperpénticas, la verdad. Y no sé si es que ridiculizaban a las chicas que salían, porque es, ¿no? Esa frase de las guapas de España y tal. Pero yo creo que es que se hacía de una manera también inconsciente. O sea, yo no creo que estos señores fuesen tan listos como para ridiculizarlas, sino realmente es que no se daba para más. Pero es que venimos de unos años en los que gobierna el hombre, para el hombre y por el hombre. La mujer era un objeto. Jugaron, digamos, con la inexperiencia de muchas chicas, no solamente de la mía, es decir, que no me engañaron a mí sola. Así como cuando estuvimos en el concurso, pues llamaron a Chicho Beni Serrador, que en un principio iba a ir de jurado y no fue, y nos hicieron pasar otra vez en traje de baño, y no por la pasarela, sino en una sala privada. ¿Algo para Chicho? No, estaban todos, pero a mí no me parecía normal. Esa es una situación de presión muy fuerte hacia unas chicas tan jóvenes que tengan que desfilar pues, en tacones y en bañador delante de un hombre que tiene tanto poder en ese momento. Bueno, para mí es un acto de violencia hacia ellas. El jurado finalmente consideró acreedora al título de Miss España 1973 a la bonita malagueña señorita Amparo Muñoz Quesada, representante de la Costa del Sol. Esta jovencita que pone la mesa en su casa es Amparo Muñoz Quesada, Miss España 1973. Este señor, don Manuel, es su padre. No sabe cocinar. En la casa, un poquito vaga. ¿Ayuda mucho a su madre? ¿Y usted la ha animado alguna vez? Yo a lo primero no quería que saliera tampoco, ahora ya sí. Amparo viaja a Madrid
con la ilusión de una chica de provincias, que se decía entonces, que sale del núcleo de su familia, del nido familiar, para irse a vivir a la casa de unos familiares que la acogen como una hija más. Estos familiares viven en el extrarradio de Madrid. Yo me arriesgué a llamarla por teléfono a su casa en Vallecas, pero es que a ella le habían dicho que tuviera mucho cuidado con un tal Máximo Valverde, porque se ligaba a todas las mises. Y Amparo era una Géminis. Ahí basta que le prohibieran una cosa para que ella la hiciera. De aquella época conocí, a Fierro, que hacía fiestas, me invitaban, a gente de la alta sociedad, digamos. No tuve mucha proposición en esas fiestas. Sí, a mí me pusieron meterme en la prostitución, por ejemplo. Pues clarísimamente, vamos. Puedes ganar muchísimo dinero, nadie tiene por qué enterarse, nadie te va a llamar a tu casa a molestarte. Yo cuando llego a Madrid lo primero que voy es a la discoteca de moda y en esa discoteca me pasan un papel en la mano, me voy a verlo al servicio por discreción y veo un número de teléfono y el nombre de una señora. Me voy para Marisa Medina, que era la persona que yo más conocía, y me dice Marisa que tiene el papel. Y le digo, ¿pero por qué? Y me dice, pues porque es el de una madame. Y le digo, ¿qué es una madame? Me dice, pues una madame es una señora que le cobra a un señor por acostarse contigo llevándose ella una comisión. Ahí me lo ofrecieron muy directamente, vamos. No voy a decir quién, pero fue una mujer que se movía en las altas esferas de la sociedad madrileña. Era una mujer que aparte trabajaba como actriz. En Madrid en aquella época había muchas chicas que para comer y para vivir tenía que aceptar estas proposiciones. Es que no tenían más remedio. Inmediatamente la empezaron a llamar para hacer películas. Bueno, pues como una cosa como era tan guapa, pues bueno, pues una cosa un poquito como más tipo florero y tal, pero la tía aprendió y lo hacía francamente bien. Hace una aparición, me parece, en Vida conyugal sana, como, digamos, como la mujer soñada, la mujer ideal, ¿no? La mujer con la que sueña Pepe Sacristán, que es el protagonista de la película, ¿no? Después enseguida empezó a hacer papeles ya protagónicos me parece, en Clara es el precio, ¿no? Y sí, y en la otra alcoba. ¿Pero por qué va a estar mal, hombre? Déjame que le diga a papá que voy a vivir fuera de casa. Llegamos al momento en el que te dicen que tienes que ir a vivir. Bueno, en principio ya te conté que no me apetecía ir, pero claro, porque había descubierto el cine. Ya fue como un objetivo que yo me puse, ¿no? Y sabía que tenía esa oportunidad en aquel momento y no la quería perder. Y porque en realidad no sabía lo que me esperaba en el concurso de mi universo. ¿Es un boxeador? Sí, exactamente. Her father is a fighter, a boxer, and I think that's very interesting, and I'm going to try to get her to... Qué bella. Muy bonito recuerdo. No sé, fue como una raya en el agua, Amparo. La alumbró su lucero y todo. Imagínate, tu hermana que el año pasado estaba trabajando de secretaria, de repente es Miss Universo. O sea, es la bomba. Miss Universe of 1974. Mi casa era así un pasillo tremendo y tenía un patio muy grande, techado y eso. Mi padre puso el televisor ahí en el patio, pero es que estaba todo el barrio metido ahí esperando el concurso de Miss Universo. No lo transmitieron. Llegó la carta de ajuste después, ya sabe qué es lo que había. Y no lo retransmitieron. Entonces cada uno pues, nos fuimos decepcionados. Al otro día por la mañana recuerdo una llamada a cobro revertido desde Manila.
Entonces la coge mi padre, o sea, mi hermana, diciéndole, he ganado, he ganado, he ganado. Cuando la eligen Miss Universo. Pues fíjate tú que ella me llama al poco tiempo de ser elegida, a las 5 de la mañana sonó el teléfono en mi casa y me dice, Máximo, he sido elegida Miss Universo. Y yo, en vez de darme una alegría muy grande, a mí me dio como un vuelco al corazón, porque yo sabía que aquello no iba a ser bueno. Pues creo que personalmente no cambiaré nada en mis sentimientos y mi amor hacia los demás, etcétera. Cambiará mi vida, mi actividad, porque así lo manda, que el título, por supuesto. Pero a sí misma no cambiaré, creo que no cambiará. Mis sentimientos. No es que ella ganaba 1.000 pesetas diarias, que son 6 euros de hora diario, mientras ellos ganaban miles y miles de euros todos los días con la Miss Universo. Pero algunas de las características que vivió ella, como no poder ir sola a un cuarto de baño, no poder llamar a su familia, son propias de organizaciones que controlan a las mujeres con objetivo de explotarlas de distintas maneras. Benito dijo que tenía que hacer un tratamiento, una cura de sueño, de X días, y no lo respetaron. De ahí me fui a México. Yo estaba sola, en cualquier parte del mundo, en cualquier momento. No es que yo llegaba a un país, me bajaba del avión, les pertenecían a ellos. Ellos pagaban por esa persona $50.000, $100.000, $80.000, $300.000, lo que fuera. Siempre por muy, muy alto precio. Ella entraba en los países en coches descubiertos al lado del presidente de Colombia, de Perú, de Argentina, de quien fuera. Y ella de pie con la banda de Miss Universo. Eso para ella era una cosa que no lo podía entender, por qué le estaba pasando todo aquello tan deprisa además. Esta organización busca a mujeres que no tengan tanto carácter o que no tengan tanta personalidad o que no, ¿sabes?, que no puedan tomar decisiones por ellas mismas ni decir lo que realmente piensan, porque hay una imagen que cuidar y si a ellos no les cuadra... Los presidentes de los países la invitaban a sus países y luego venía el niñato de turno, que era el hijo del presidente, y ahí sí había problemas. Había problemas porque Amparo no quería y, sin embargo, como agradecimiento, digamos, pues los de Miss Universo pues querían, no sé, es una cosa que... A ver si me entiende. Una chica, 18 años, en un país, el hijo del presidente del país quiere tontear con ella. ¿Qué hace esa mujer con 18 años, asustadita, perdida en un mundo? Pues aterrorizarse. A mí me invitaron a una fiesta la noche, vente a una fiesta que hay, porque yo no era a una fiesta. Aquí yo era directamente un prostíbulo, ¿verdad? Además con gente muy importante, políticamente. Algo dentro de mí me decía que aquel no era mi papel. Lo que le proponían en muchos sitios era prostitución, era prostituirse, y ella eso no lo quería. O sea, ella fue muy valiente para renunciar, a lo mejor a ganar muchísimo dinero. Ella decía, ¿por qué yo no puedo ser dueña de mi vida? Porque no se lo permitieron, porque ella era una inversión, o sea, era un objeto muy jugoso para los negocios. No me gusta que manejen, es como si me dicen, estoy de acuerdo con trata de blanca, pues no. Esto no es un trata de blanca, pero vamos, rosa, digamos, ¿no? Porque juegan con los sentimientos y con la ingenuidad y con la edad de las niñas. Y con gente, con niñas que tienen un nivel
social y un nivel intelectual medio bajo. Un día me llamó por teléfono desde Nueva York y estaba llorando. Y cuando hablé con ella, ¿pero qué te pasa, Amparo? Dice que ya no puedo más, ya no puedo más. Yo me quiero ir de aquí, yo esto no lo soporto, por favor, haz algo para que... Digo, espérate, tranquilízate, Amparo, tranquilízate, que esto es muy fuerte lo que me estás diciendo. Nunca ha habido ninguna Miss Universo que haya renunciado al título. Total, que me fui a Nueva York. Y ahí pues siguieron los problemas. Ahí ya fueron problemas más gordos con Miss Universo, que fue con los que yo me tuve que enfrentar para decirle que Amparo no podía seguir así, porque Amparo estaba al borde de una depresión. Había muchísimos pisos, yo me metí en un ascensor y conmigo se metieron dos señores que yo no les di ninguna importancia, con un trajecito, con su corbata y dos maletines en las manos. Y de pronto le dieron un botón, aquello se paró, empezaron a darme por un lado y por otro y me abrieron la puerta y me tiraron en medio de un piso que había ahí, yo no sabía ni dónde estaba. Me pegaron y me pegaron fuerte, sí. Lo primero que hice fue ir al hotel que estábamos, donde estaba Amparo y donde estaba yo también. Y cuando llegué al hotel, Amparo había desaparecido. Yo preguntaba, no, Amparo no está aquí, ¿pero dónde está? No sabemos nada, han venido por ella y no sabemos dónde está. Y en mi habitación había desaparecido todo lo que tenía, los trajes y todo. Solamente habían dejado en la mesita de noche un billete de 20 euros y un billete de avión de vuelta a España. Yo hablé entonces con un corresponsal que había en Nueva York que se llamaba Cirilo Rodríguez, que era el corresponsal de Radio Nacional en aquella época, y entonces él me dijo, ten cuidado, si te decides quedarte aquí, que esto que te han dado es un aviso, pero aquí por $500 amanece mucha gente en las cunetas todos los días, ¿eh? Yo no me voy, yo quiero saber qué ha pasado con Amparo. Cuando por fin aparece Amparo, Amparo no entendía nada, no entendía por qué estando yo en Nueva York no podía estar conmigo, entonces decidimos volvernos para España. El viaje tenía que ser con una serie de precauciones que, bueno, llevan a la situación casi al absurdo. Tuvimos que hacer una escaramuza para volver a España sin que tuviéramos problemas. Gracias a Iberia, ella la vistieron de azafata y a mí de azafato, nos metieron en un convoy de estos que iban para el aeropuerto como si fuéramos personas de Iberia y gracias a eso podemos llegar a España. Ella quería ser libre y ese puesto honorífico, presuntamente honorífico de Miss Universo no le garantizaba para nada libertad. La renuncia a una cosa como la que ella dejó a un lado en Miss Universo es un golpe sobre la mesa. Es un golpe sobre la mesa que quiere decir todo. La del que se rebela contra una situación que no soporta, el débil contra el fuerte, el que de una manera un poquito insensata está metiendo la cabeza dándose contra la pared. Es un golpe de rebeldía, es un puñetazo en la mesa. Cuando renunció al título ella se creó muchas enemistades con la prensa y hubo gente que no se lo perdonaron. Hubo un año en que fui miembro del jurado de Miss Universo que se celebró en Seúl, en Corea, y el organizador, que era un norteamericano, hubo un momento en que le pregunté, le dije, bueno, después de haber elegido a 25 o 30 Misses Universo, ¿cuál es la más guapa? Esas cosas que se preguntan, ¿no?
Y él me dijo, no tengo la mejor duda. Por supuesto, la española. Ahora, ella, la española, era insufrible. Creo que usted no se presentaba nunca a tiempo, estaba siempre protestando de todo, no le gustaba nada, terminó por irse. En fin, era a pain in the neck para mí. Bueno, pues eso es lo que me dijo. Y me hizo mucha gracia porque es que así era Amparo Muñoz. Amparo Muñoz era una mujer con una gran personalidad y muy rebelde para todas las cosas que no le gustaba hacer o que no quería hacer. Tú tienes fama de tener un carácter rebelde. ¿Realmente lo eres? ¿Eres rebelde? Yo creo que sí. Siempre lo he sido. ¿Y Sí. contra qué? Bueno, pues a veces contra el sistema o contra una serie de cosas, ¿no? Sí soy rebelde, sí me rebelo contra muchas cosas. El sistema te ha mimado, ¿no? Bueno, me ha mimado y a veces me ha pegado también Sí. fuerte. Yo hiciste méritos como para que te desposeyeran del título con No, antelación, yo ¿no? fui quien renuncié al título. A los 6 meses no podía más realmente. Lo peor de todo esto es que ella se pasaría años enteros justificando algo que formaba parte de su derecho y de su libertad. Algo que se había llevado a cabo con un engaño, porque no olvidemos que Amparo era menor de edad, que llegó hasta allí sin mediar la firma de ningún papel, sin ningún acuerdo, sin ninguna tutela de nadie. Fui descubriendo poco a poco que aquello era un tinglao que a mí que no iba en concordancia con mi manera de ser. Lo pasé bastante mal. Yo he tratado de olvidar aquello. La experiencia en sí de ser Miss Universo fue negativa. La mujer que volvió a España no tenía nada que ver con la que se fue. Ahí la cambiaron totalmente. Luego ella empezó a hacer la película con Pachi Andión. Él se enamoró de la belleza de Amparo, era un intelectual de salón, cantaba, ¿os acordáis? 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, lo que usted no quiera para el rastro es. Yo creo que es la persona que destrozó a Amparo Muñoz. Él era muy bien visto por todo el intelecto, la lucha antifranquista. Era un hombre muy significado, muy significado. Además, era un hombre muy culto y muy preparado. Y era buen cantautor. La verdad es que me casé y fue como enterrarme en vida. Pues la sensación que me dio a mí esa relación, que era de mucho amor, sí, pero Pachi entonces era un hombre de esa época y creo que fue muy duro, porque ella no era la mujer de esa época y chocaban mucho. Él quería que yo le hiciera la cama. ¿Yo por qué te voy a hacer la cama? O sea, y tú me tienes que hacer de comer, y tú me tienes que poner las camisas, y no quedábamos que los derechos de la mujer son tal, y igual, y igual. ¿Y él? ¿Hacía algo? ¿Él? ¿En la casa? Nada, absolutamente nada. Yo no me casaba para hacer la cama. Él se había casado para eso, para que le hiciera la cama, no trabajar, estuviera en casa esperándole. El bienestar de una familia solo puede lograrse con el esmero de la mujer auténtica ama de casa. Cuando ella se casó con Pachi, todavía era delito el adulterio. Fíjate en qué España estamos, ¿no? Faltaban como 5 o 6 años para que se aprobara la ley del divorcio. Incluso empezó ya el tiempo de la transición y en el primer gobierno de Suárez, en el gobierno de Suárez, no hubo nunca ninguna mujer. Un día limpiando los discos con la muchacha que tenía en casa, cuando veo una portada suya, me la tiro al seno y digo, ¿que no estoy enamorada de mi marido? Y si yo no estoy enamorada de mi marido, ¿qué cojones hago yo aquí? Yo creo que no entendió que tenía al lado a una mujer de primera, no a una chica guapa, y la trató, pues eso, como un florero, como un objeto. Dije, mira, Pachi, yo lo siento mucho, porque no me quería trabajar. Lo siento mucho, pero he decidido que voy a hacer una película. Y entonces me dijo, a mí no me digas nada, no me cuentes nada. Es que ahí era, buenos días. Te quitaban las ropas
Y empezaba... ¿Tú no habéis visto películas de la época? Porque es que con toda la jeta. Una película que fue terrible porque el hombre empezó a echarme los tejos, vamos, a decirme, te invito a cenar, el hombre no me gustaba nada, ni me gustaba cómo actuaba en el rodaje. Hubo un momento que dije, no quiero trabajar más con este señor, o sea, que me maten o que hagan lo que quieran en la película, pero me niego rotundamente a ir. Este hombre ya llegaba por la mañana, cuando llegaba al rodaje, ya me proponía pues de ponerme sus casas a su nombre, un campo no sé dónde a su nombre, que se supone, o sea, ya era... quiero decir que él no me trató de conquistar por la vía, me trató como una puta, o sea, directamente. Este hombre me miraba la cara, se sentaba a mi lado y el tío pues tenía un orgasmo simplemente con mirarme a los ojos y estar poniéndome... Yo pensaba que era un enfermo. Realmente me está gustando la salud con este tío. ¿Qué película era? Sensualidad. Bueno, yo me acuerdo pues de Ramón Larraz, por ejemplo, y le digo el nombre porque me gusta decir el nombre. Ramón Larraz me invitó a su hotel a trabajar una escena y me tuve que ir por piernas, es decir, empezó, pues, ¿quieres algo de beber? No sé qué. Dije, perdón, pero yo no he venido a esto. Quedé para una película que ya tenía firmado un papelito de 2 sesiones o 3, pues el productor pasa y me ve. Cuando me recibió, pues estaba solo en el despacho, no trabajaba nadie, y lo que me insinuó, bueno, se me quería abrazar, empezó detrás de mí a correr de una mesa que yo me dije, hasta aquí, usted es muy mayor para hacer esto y a mí no me va a besar ni me va a tocar y se mete el papel donde usted quiera. Yo pienso que mi equivocación fue no decirlo en el momento, pero posiblemente no me iban a creer. Yo he vivido otra realidad. Hay algunas cosas que no creo que no cambian, ¿eh? Como son... Todavía quedan flecos, yo creo, de aquella época. Cuando yo empezaba en la profesión, que tenía 18 años, había todavía un tufillo a aquella supremacía masculina. Se notaba en algunos actores, directores, en la manera de tratarte, en la manera de insinuarse, de coquetear, pero nunca de una manera tan burda ni tan directa. A mí me pasó, con Harvey Weinstein estábamos en una discoteca y me invitaron a ir allí y le vi con algunas chicas que estaban por allí y tal, y ahí sentado y tal, y dije, es que se veía a la legua. La primera vez que tú ves a ese señor, dices, este no es trigo limpio. Hombre, si habláramos todas y dijéramos lo que pasaba en aquel momento, yo creo que la gente no se lo terminaría de creer. Habla, pueblo, habla, tuyo es el mañana. Con la llegada de la democracia cambia todo, cambia la industria del cine, cambian los gustos del espectador, hacen falta otras historias. Y ese cambio coincide con la separación, con la ruptura entre Pachi Andión y Amparo Muñoz, que conoce ahí a un personaje importantísimo, que es Elías Querejeta. Yo con la idea de escribir la lectura, descubrí las horas y horas de charla, descubrí muchísimas cosas, ¿no? Elías siempre me ha querido, y yo a él. Con él hizo la entrada en el cine intelectual. Con esa belleza a las chicas no se las llama para hacer películas intelectuales, generalmente. Y ella hizo 2 o 3 películas, de esas que da la vuelta al mundo. Querejeta, Isaura, Carlos Saura, etcétera, eran lo máximo que había aquí, en el mundo intelectual. Me asusté. ¿Te interesa algo de ahí dentro? No, escuché la música y me dije, ¿de dónde sale? ¿Quieres pasar? ¿Cómo? Pasa. Amparo era una mujer que tenía una doble piel. Es decir, transmitía
para el cine, y eso lo supo ver Querejeta y grandes directores que trabajaron con ella. En Mamá cumple 100 años y en dedicatoria demostró que podía hacer papeles dramáticos y que tenía un talento claro para la interpretación. ¿Te gusta, Ana? Claro, con ese padre que tenéis, ¿cómo vais a salir? Sois todos unos hipócritas. Elías la quería muchísimo y la protegió muchísimo después de su ruptura también. De hecho, fue gracias a Elías que ella volvió a hacer películas en los años ya 90, ¿no? Cuando Familia, ¿no? Amparo Muñoz rodó a lo largo de su desgraciada y corta vida, que son 56 años, 41 películas. Pero si es que además estuvo premiada. Vamos a ver, que no estábamos hablando de una mujer que, por haber sido Miss Universo, le dieron el papel de actriz. 41 películas es una carrera muy seria, ¿eh? No voy a hablar de los éxitos de esta mujer que yo quiero presentarles ahora mismo. Lo que sí voy a pedir a Fernando Navarrete es que ponga en un primerísimo plano a esta mujer que adorna nuestro estudio abierto de ahora mismo. ¿Te sirve para venderte mejor como actriz el hecho de haber sido Miss Universo o no? No, yo creo que todo lo contrario. La verdad es que te perjudica, porque normalmente te quieren contratar para hacer nada más de guapa. Amparo, ¿has escuchado al profesor San Pedro? ¿Has entendido lo que decía? Es una cosa que me preocupa mucho porque si no, es que... Más o menos. Lo que pasa es que yo de economía sé bastante poco, me interesa muy poco porque el dinero es algo que no le doy ningún valor. Pero de todas formas es muy interesante oírle y sí entiendo lo que dice. Claro, no soy... Hay mucha gente en la profesión que te pega mucho. Y yo tengo, de alguna manera, ante el público una imagen un poco extraña, ¿no? Que yo no sé a qué viene o no sé a qué responde realmente. Pues dicen que no quiero trabajar, otras veces que falto a las citas y tal, ¿no? Los episodios que ella tuvo con el cine eran todos con el tema de droga, ¿eh? Un buen día, maldito día, paseando por el puerto de Venecia. Este hombre me da, tómatela, me da una raya y tómatela. Me quería ser cómplice de toda la gente que consume determinada sustancia, necesitan aliados, ¿no? Pero la historia se complica, claro. Fue con Flavio con el que yo empecé a descubrir lo que era la droga. Y fue el que me la dio la primera vez. Yo soy una mujer que siempre está en contra de la droga, siempre está en contra de todas esas cosas y de repente yo caigo en ella. Yo creo que cayó en muchas cosas porque no tenía gente a su alrededor que le dijese, eso no te conviene. No se puede hablar de las drogas y Amparo Muñoz sin entender la época en la que vivíamos. Rodando Almodóvar, por ejemplo, con Almodóvar era cada momento al baño. Entonces dices, bueno, ¿qué hacen en el baño? Ah, se toman rayas de cocaína. Entonces, sí, pues no quieres, digo, vale, una, pero no cada 20 minutos. Yo no la recuerdo asociada a la frescura de ese tiempo. Fíjate que era una trampa absoluta, lo de las drogas como un juego, no lo eran en absoluto. Pero durante un tiempo lo pareció, hasta Tierno Galván se lo pareció. El que no esté colocado, que se coloque y al loro. Cuando me aparece vinculada al mundo de las drogas, me aparece vinculada al mundo oscuro, sucio, tenebroso, terrible, maldito. Y cuando empecé a tomarla de verdad, cuando yo me enganché, digamos, fue por soledad y por angustia y por desinformación absoluta, ¿no? Pero ¿cómo no iba a ser adicta? Pero ¿cómo se iba a soportar una situación, un pasado como el que ella tenía, unas relaciones como las que tenía, las situaciones por las que había pasado tan joven y absolutamente traumáticas? Es que lo raro
que fuese una mente, bueno, es que sería sobrehumana si hubiese tenido la cabeza en su sitio. Según una nota de última hora que nos remite la agencia EFE, la actriz Amparo Muñoz habría sido detenida en Barcelona en el curso de esta operación policial antidroga por presunta tenencia de hachís. Los feos, los errores que yo he podido cometer, lo he pagado por 100.000, ¿no? No me lo han perdonado. Lo he pagado con creces, pero con creces. El SIDA pone a Amparo Muñoz al borde de la muerte. Recuerdo que, aparte que el SIDA estaba en aquel momento pareciendo en una gigantesca maldición, como una especie de drama fabuloso, un estigma del tiempo, había un problema que era el SIDA y otro problema que era el rechazo al SIDA, que era un segundo drama. Sí, le hizo mucho daño a ella. Ella tenía conciencia, además de ese daño. Se dio cuenta por las llamadas que recibió inmediatamente que le iban a suspender los contratos que tenía, porque nadie quiere estar con una persona que te puede contagiar el SIDA. O sea, arruinada la carrera. Totalmente. Su vida ya estaba arruinada. O sea, que su vida la tenía arruinada desde el principio. Mi hermana ya llegó como una pelota hinchada a la casa de llorar. Nos preguntaron qué pasaba, pues mis padres lo vivieron mal. Bueno, todos lo vivimos mal, ¿no? Yo publiqué, pero porque tenía documentación, tenía un catedrático de medicina que me aseguraba que tenía el SIDA. Fuimos al clínico, nos dijeron que había estado en una planta que solo podían estar las personas que tenían esa enfermedad. Visitamos otros hospitales y todos nos decían, de aquí se ha ido, pero nadie nos negó que hubiera estado en ningún hospital, sino todo lo contrario. ¿Por qué lo publicó? ¿Cuáles fueron sus fuentes? ¿Dónde contrastó? ¿Llamó a la familia? ¿Por qué publica en portada eso? El editor y el director también tienen responsabilidad. Es una portada, ¿eh? Es una portada. Ojo. Había la necesidad de hacerse una... ¿Tienes SIDA? Mi madre decía, bueno, pero cuando la llamaban a ella, pero señores, si mi hija estuviese muriendo, no me iba a estar yo aquí haciendo puntos sentada viendo la televisión, estaría con mi hija, ¿no? Aunque se muriera de SIDA, se muriera de lo que sea, vamos, me daría igual, estaría con ella. Pero nadie se quería creer eso, nadie le convenía creer eso. En aquel momento era cuando en todo el mundo, desgraciadamente, el SIDA se había extendido. Entonces no me extrañaba que ella pudiera haberse contagiado, puesto que era una persona que se drogaba y que había sido detenida por droga. Varias veces la habían detenido por consumir droga. Entonces, bueno, no nos extrañó. Me parece que no se trata bien a la persona, punto. No han tratado bien nunca, no sé si por envidia, no entiendo. No entiendo. Me llamó para decirme que qué podía hacer. Y yo dije enseguida, mira, esto no se trata de un desmentido corriente. Por la personalidad que ella tenía era necesario hacer un desmentido que tuviese envergadura. Y entonces llamé al presidente del Colegio de Médicos. Ella fue a abogados para poder presentar una demanda contra nosotros. Pero es que tenía que presentar los análisis. Nunca los pudo presentar. Nunca los presentó. Jamás. Le hicieron un análisis, salió el análisis contrario a todo lo que fuese el menor rastro de SIDA y por lo tanto decidimos que eso había que hacerlo público en una conferencia de prensa y en esa conferencia de prensa estuvo el presidente del Colegio de Médicos y yo en el propio Colegio de Médicos y en ella pues enseñamos el certificado
el análisis que se le había hecho y que la dejaba exonerada de esa acusación. A los 3 días de publicarse la noticia, ella sale contentísima con un periodista en Málaga, un periodista que había sido fotógrafo mío, y diciendo que no es verdad, que está muy bien y que está fenomenal. Con lo cual llegamos a pensar que era todo un montaje para salir y para, de alguna manera, pues no sé, lavar su imagen. La operación salió muy bien, el ABC le dio una página entera con el desmentido y entonces el ABC era todo en la vida española y naturalmente pues se cortó aquella operación que, claro, los enemigos de Amparo, que también los tenía, tanto hombres como mujeres, yo creo que algunos de ellos se frotaron las manos pensando que esa acusación de SIDA terminaba con Amparo Muñoz. Se sintió muy acosada por la prensa, sobre todo en una época en que no tenía muchos defensores. Era una época que la atacaban constantemente. Seguramente has sido la mujer más guapa del mundo, ¿no? Parece difícil no conformarse con eso, ¿no? ¿Tú qué buscas? ¿A dónde vas? ¿Qué quieres? Hombre, yo prefiero, y siempre lo he preferido, llegar a algo como profesional. Ven una mujer guapa, una mujer joven, una mujer sobre todo que hace lo que quiere, ¿no? Cuando quiere, cuando le da la gana, que no se baja los pantalones o que no se sube la falda y no lo soporta. Tú eres una mujer libre, siempre has hecho lo que has querido, ¿no? O Sí, esa lo he impresión ha procurado, dado, por lo sí. menos. Siempre he hecho lo que he creído que debía hacer. Lo de es muy libre, eso sí, más divertido. Este tiene ideas, como decía, este tiene ideas, ten cuidado, A este no le preguntes nada, que este tiene ideas, Un poquito libre, pobrecita mía. Me sentía tan incapaz de rebatir eso y de irme en contra de los medios que concluí por irme a un chalet a las afueras y me recluí ahí. Y efectivamente hubo un momento en que decidió volver a Málaga y volver con su familia. Adoraba a su familia y le encantaba estar con su familia. Yo creo que fui una niña no deseada, ¿no? Porque mis padres estaban solteros, se ve que yo tenía muchísimas ganas de unir a mis padres porque ahí aparecí y no me quise ir. Sí, da igual, mi padre en su niñez y todo eso, le llamaba Olivia porque tenía las patillas cuando era adolescente, de niña adolescente, unas patillas muy finas y muy largas. Y entonces se ponía la falda así, nada más que se le veían 2 palotes, ¿no? Y mi padre, de cachondeo, le decía, Olivia, ¿eh? La miraban todos los hombres. O sea, mi hermana pasaba la calle abajo y salía la gente de los bares a piropearla, ¿no? Guapa, no sé cuánto. Y yo me cabreaba, pero yo era muy chico. Decía, no, cállate, tú te callas. Y seguía. Sí, desde siempre la han tratado así. En casa, los hombres por ahí, amantes o queridas, como la llamaban entonces, o amigas y tal. Y la mujer en casa pasándolo mal y fregando los platos. Entonces, toda esa imagen, toda esa historia yo la he tenido muy, muy arraigada. Sin ser feminista lo era, es decir, ella reivindicaba los derechos de la mujer, de ella. Ella no se callaba. Tiene que hacer esto. ¿Por qué? Porque sí. No. Eso con Amparo no lo iba, ¿me entiendes? Yo la veía sufrir mucho y decía, tía, coge a tus hijos, vámonos. Vamos. Yo me comprometo a trabajar y no hace falta ni que él te ayude económicamente. Y yo tenía 14 años o 12 años. Pero ¿dónde iba yo, no? Mamá era consciente de eso, pero yo no. Yo estaba dispuesta, vamos, a trabajar, a mantener a mi madre, a mis hermanos, a todo con tal de yo no ver sufrir a mi madre.
Imagínate, en aquella época, y además dentro de un entorno humilde, quiero decir, no era un entorno de clase alta donde pudiera decir, pues que si se va no nos va a faltar de nada, no, es que yo me tendré que poner a trabajar. Y yo le dije, mira, si te has a sufrir a mamá, tío, y tú quieres llevar tu vida, pues llévala, me parece muy bien, muy respetable y todo, pero sin hacerla sufrir a ella, ¿no? Mi padre no quería que yo trabajase. No me quería dejar trabajar por nada del mundo. Le convencí porque 2 o 3 niñas y chicos de mi edad, más o menos vecinos, también echaron la solicitud para entrar este mes de verano. Y yo necesitaba estar ocupada y no estar en mi casa esperando sentir la moto de mi novio, o pues si aparecía o si no aparecía, ¿sabes? Se me he escondido en algunos momentos muy puntuales porque perdía la confianza en mí, perdí mi identidad. Porque claro, las cosas que se decían, las cosas que yo era, las cosas que yo hacía no tenían nada que ver. He llorado muchísimas veces, he pataleado muchísimas veces, me he escondido muchas veces. Para que nadie me viera, a irme a vivir al campo, a lo más recóndito. Conociendo un poco, aunque no la conocieras personalmente, la trayectoria de Amparo, era normal que se escondiera, porque era muy duro y era muy vergonzoso. La fama entonces tenía un cierto colchón de protección, que estaba siempre, para equilibrarlo, petardeado con seres asquerosos. Seres muy asquerosos que estaban en la prensa. Habré hecho cosas que no estaban muy bien, pero tampoco he matado a nadie, tampoco he llevado a la guerra a un país, que eso sería terrible. Se me planteaba un montón de inquietudes. Yo ya no voy a trabajar más, yo ya no voy a tener la posibilidad de hacer esto, de hacer lo otro, ¿sabes? ¿Te gusta esto, no? Nos va a venir muy bien para el coche. Por lo menos son 3 letras. Mira, no me hables del coche. ¿Qué tal y cómo están las cosas? Solo a ti se te ¿Otra vez ocurre. vas a empezar con lo mismo? ¿No viene más pequeño? Vamos a estar pagando 10 años. Es un coche muy bueno. Tiene de todo. ¿Pero para qué coño quieres tú un coche familiar si ni siquiera tenemos familia? Cuando apareció en Familia, que eso sí fue una sorpresa, es del 90 y tantos Familia, me parece, ¿no? Y ahí sí la recuerdo como que era un trabajo muy fino. Estaba muy bien para la película. Me sorprendió primero verla otra vez, porque había desaparecido, pero absolutamente. O sea, cuando la gente desaparece, o la palmas y desapareces, o desapareces por algo. Bueno, hay gente que se retira y tal, pero es que Amparo hasta el 80 y tantos, 90, es que era una tía de referencia. O sea, estaba en casi todos los repartos. Entonces, esa desaparición de casi 10 años fue bastante sorprendente. Yo creo que mi imagen se deterioró, o me la deterioraron a conciencia bastante gente, pero hace tiempo atrás. Porque la verdad es que cuando he dicho de volver al cine he tenido una respuesta fantástica. Los espectadores españoles se reconcilian con Amparo Muñoz, ese personaje vilipendiado por los programas de entretenimiento, por la revista del corazón, pero ahí ocurre siempre lo inesperado. El destino siempre se reserva una carta y una mañana Amparo se agacha para atarse el cordón de un zapato y ahí se apaga todo. Nos llaman de Valencia, unas amigas. Bueno, me buscan a mí, pero tienen el teléfono, creo que de mi hermano o de alguno, ¿no? Para decirme algo sobre Amparo. Nada, cuando yo me pongo al teléfono, pues dicen que Amparo ya lleva 2 días y medio, cerca de 3 días ingresada en el hospital. Y yo le dije que por qué no me habían dicho antes, ¿no? Y dice que Amparo no quería. Se pensaba que esto iba a ser transitorio, ¿me entiendes? Y bueno, pues hice las maletas y me fui para Valencia. Me encuentro a una Amparo derruida,
con una enfermedad incurable, el desastre. Con la enfermedad ha sido con la única vez que yo he dicho, bueno, pero ¿merecerá la pena vivir o no? Yo quiero que a mí el médico me sea claro para saber qué tengo que hacer. ¿Te has planteado la llegada de la primera arruga, el michelincito, la celulitis, en fin, todas estas cosas que significan que vamos poco a poco en el imparable camino hacia la vejez? Pues yo me lo he planteado a veces y a mí no me preocupa. Además me veo de viejecita, de mayor, con mis michilines y mis arrugas y todo esto. Y me veo muy bien y veo a esa viejecita con el pelo blanco, medio gordita y tal. Es una imagen que incluso tengo ganas de alcanzar, porque sí vivo la vida intensamente y entonces cuando llegue ahí seguramente habré vivido lo suficiente como para estar contenta y poderle contar a mi nieto todas esas cosas y más. A mí lo que me ha hecho cambiar absolutamente todos mis valores y demás ha sido mi enfermedad. El ver la muerte tan cerca. No sabía cuánto tiempo realmente le quedaba de vida, tenía dificultad para moverse y quizá era el momento de dejar constancia de lo vivido para que la versión que quedara de ella no fuera esa que se había repetido hasta la saciedad en programas de televisión y en titulares de revistas. Yo creo que estaba harta ya de que se contaran mentiras y de que... Y es una manera de saldar también, volver a empezar, ¿no? Otra vez, tantas veces, una vez más. Creo que Amparo se sintió sola en su vida. Creo que era un momento, además, en que las mujeres nos sentíamos un poquito solas porque no teníamos esa sororidad que está ahora, ¿no? No teníamos no habíamos tenido Me Too, no habíamos tenido cantidad de cosas. Entonces no sabíamos muy bien cómo, ¿sabes?, cuál era nuestra posición.